my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. Disclaimer: yo no soy dueño de Naruto ni del FIG, yo solo lo traduzco y lo resumo. Todos los links en la descripción, derechos a sus respectivos creadores. Muere otro día, capítulo 17 al 19. Capítulo 17. Ajuste de cuentas. Me estoy perdiendo a mí mismo. Después de haber revisado las últimas entradas de este viejo diario de la mente, he llegado a esa conclusión. Miro estas páginas andrajosas y no siento nada por ellas. No me arrepiento. Sin remordimientos. Solo un frío cinismo. ¿A dónde se fue la esperanza? Cuando dejé de preocuparme por algo más que él. Resultado. ¿Dónde me enfrié? ¿Cuando me volví cruel? ¿Dónde dije que valoraba la existencia de Konoha por encima de la de las otras aldeas del mundo mismo? No sé. Ni siquiera puedo ver dónde comenzó. ¿Comenzó cuando el Shinigami me sacó del más allá? ¿O fue más lento que eso? ¿Más insidioso? Sutil. Temo esto último y eso me aterra. Mis recuerdos son mi único recurso en esto, pero incluso ellos han comenzado a volverse borrosos últimamente. Kaguya, y no es esa otra lata de gusanos, me asegura que no tengo nada que temer. Jura que no me dejará perderme, pero aún así, el miedo sigue ahí. Mi cabello se ha vuelto blanco. El color de la ceniza. Incluso mis cejas coinciden con él ahora. No entiendo qué lo causó. El shock, trauma, o algo más siniestro. ¿Sigo siendo yo mismo? ¿Quieres Madara? ¿Tiempo en Kaguya? ¿Tiempo en Naruto? ¿Algún extraño híbrido de los tres? Dioses de arriba, ya soy yo. Yo, no creo que me queden muchas entradas. Deidades. ¿En qué me estoy convirtiendo? Comillas, abran las puertas al grito del centinela, las grandes puertas verdes de Konoha se abrieron. Con un pesado gemido, las barreras de acero se abrieron en ambas direcciones cuando la manivela giró, revelando la aldea más allá. Para Naruto, se sintió como una eternidad hasta que finalmente pudo vislumbrar su antiguo hogar. Débiles fragmentos de la reacia luz del sol de la mañana se asomaron a través de los crecientes huecos, provocando un bostezo ahogado del bebé dormido que se acurrucaba en sus brazos. Afortunadamente, la pequeña Kurotsuchi había empezado a sospechar que era ella. No armó un escándalo, ni los guardias le negaron la entrada debido a su presencia. Algunos miraron a la niña cuando pasó, pero ninguno resultó tan tonto como para desafiarlo por ella. Bien. Independientemente de sus pensamientos, el terror que viajaba en el tiempo se alegraba silenciosamente por la clara ausencia de una multitud. La última vez que había vuelto a casa, había sido ante una masa repleta de civiles. Esta vez, solo un puñado de shinobi se había reunido para saludar su regreso y de ellos muchos parecían reacios a acercarse. Casi como si le tuvieran miedo. Tenía un sentido retorcido, en realidad. Podría haber escapado de la noticia, tal vez, si hubiera querido, pero no lo hizo. Tampoco estaba en su sano juicio. En lugar de eso, había tomado un camino largo y serpenteante de regreso a la aldea a toda velocidad, llegando mucho después. Iwa se había ido y había sido él quien había cometido el crimen, condenándolos a todos. Quedaba por ver qué sabía exactamente el mundo de su caída. Bueno, maldita sea. Me pregunto qué pensarán de mí. Muchas cosas, ninguna de ellas buena. Naruto no necesitaba las palabras de Kaguya. Podía sentirlo. Como un manto de inquietud palpable, también se encontró capaz de ver la preocupación en los aldeanos, saborear su ansiedad agitándose en el aire. Miedo. Le tenían miedo, y la comprensión sacudió su mundo hasta la médula. Esto iba mucho más allá de cualquier cosa que pudiera medir incluso con sus ojos activos, o su capa. No leía la mente, podía simplemente sentirlos. No era algo que pudiera explicar, y mucho menos poner palabras. Algo había cambiado en él durante su último alboroto. Todo estaba crudo y no podía encontrar la manera de apagarlo. Una parte de él no estaba segura de querer hacerlo. Eso levantó todo tipo de banderas rojas. Otra cosa más de la que preocuparse.
Maldita sea, pero nunca terminó, ¿verdad? Si no estaba luchando contra ejércitos o deponiendo tiranos, estaba luchando contra sí mismo por el control de su propio cuerpo. Incluso ahora podía sentir los cuernos bajo su piel, esas agujas rojas acechando justo debajo de la superficie. Comillas, detente, Kaguya le espetó, sus duras palabras atravesaron la niebla de su pánico, trayendo consigo una bendita sensación de entumecimiento. Comillas, respira sobresaltado, Naruto exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Su mundo volvió a enfocarse y se encontró separado de todo, separado de la visión de las emociones exacerbadas de las que había estado a tanto momentos antes. No era algo que deseara volver a experimentar. Todo se estaba deshilachando, rompiendo, y tenía que controlarlo a pesar del dolor. La alternativa es inaceptable. Armándose de valor, el guerrero de bigotes sacudió la cabeza con fuerza y se enderezó, ahí. Sintió que una mano fantasmal le acariciaba el hombro. La ansiedad solo va a empeorar las cosas, ya sabes. Acuérdate de lo que te dije. Cálmate. Naruto gimió. Mátame ahora, nunca. El más leve golpecito entre sus hombros lo impulsó hacia adelante para enfrentar su destino. Espíritus, esto le iba a causar problemas. No podías inspirar a las masas cuando tenían miedo de pronunciar tu nombre. Habría preguntas, por supuesto, y tendría que responderlas, quisiera o no. Ya podía sentir los comienzos de una migraña que se avecinaba. Aunque no quería nada más que irse a casa y caer en la cama, parecía que ya no era una opción. Un parpadeo de movimiento en el rabillo de su visión le informó de que uno de los Anbu cercanos finalmente había reunido el valor para acercarse. Varios, de hecho. Bueno, esto no auguraba nada. Uchiha Naruto, entonó solemnemente su líder enmascarado, deteniéndose justo fuera del alcance de la mano. El Hokage desea hablar contigo, comillas, ¿dónde está mi familia? Al igual que el homónimo del hombre, el ninja pasó junto a él, con sus sandalias levantando polvo. Necesito verlos. Apenas dio 3 pasos cuando se encontró frente a una pared de bambú. Con todo respeto, señor, respondió su líder, no puedo permitir eso. Naruto se detuvo en seco, debería matarte. A todos ustedes. Espera, ¿de dónde había salido ese pensamiento? Tuvo que hacer un esfuerzo físico para mantener la sonrisa ante la ira del capitán. Más aún para que quiera que sus músculos se relajen. Mira, sé que el viejo quiere verme, pero como puedes ver, estoy un poco ocupado. Una mano le sujetó la muñeca como un tornillo de hierro, negándole el paso. Fue muy insistente, señor. Puedes dejar al bebé con nosotros. Mientras el hombre hablaba, intentó alcanzarla. No, realmente no lo haría. La pequeña Kurotsuchi eligió ese momento para descargar el contenido de su desayuno sobre la máscara del hombre de una manera espectacular. La fórmula para bebés no era fácil de conseguir cuando estabas en la naturaleza. Afortunadamente, había tenido la mejor opción. Para ser justos, no estaba seguro de cómo se sentía al alimentarla de la teta de una mujer que decía ser una diosa viviente, pero en este momento sabía exactamente cómo se sentía el capitán. Nada como un poco de saliva para arruinarte el día. Mejor aún, el bebé estaba sonriendo. De alguna manera, verlo le alegró el ánimo. Esta vez, su sonrisa no fue forzada en absoluto. Comillas, pensándolo bien. Vámonos, comillas, has perdido el juicio. Era de esperar la ira de Sarutobi, incluso se da por sentado. Naruto no se inmutó cuando su puño cerrado se estrelló contra el escritorio, ni tampoco el bebé que maullaba en sus brazos. Sabía que la ira del anciano se acercaba. Desde el momento en que arrancó el alma de Onoki de su cuerpo y redujo a Iwa a polvo, lo había esperado. Para cuando lo escoltaron a la oficina del hombre, estaba más que preparado. Ah, y allí estaba ahora, mientras el viejo se reclinaba en su silla. Él suspiró exhausto. Esa mirada de silenciosa decepción rayana en el desprecio. Había estado en el extremo receptor de esa mirada demasiadas veces como para contarlas en el pasado. Ahora casi se sentía como otra vida. No hizo nada para apagar su ira. No necesitaba que el tercero le dijera lo mal que había al perro en este caso, la culpa ya era parte de él. Él lo sabía. Había agonizado por ello durante los días que tardó en volver a caminar. Había pasado cada minuto de cada día preguntándose cómo podría haber hecho las cosas de manera diferente y, aunque no había llegado a un acuerdo con lo que había hecho, sabía que destrozarse a sí mismo no beneficiaría a nadie más que al enemigo. En ese momento, necesitaba explicarse para no correr el riesgo de ser arrojado a una celda. O peor. Al final se tragó el despecho, se enderezó y dijo lo único que se le ocurrió decir.
No tan fuerte, ¿Perdón? le dije, no seas tan ruidoso. Vas a hacer llorar a Kurotsuchi. La mirada de Sarutobi se desvió hacia el bebé en sus brazos y su mirada se suavizó. Había que conocerlo para verlo, y Naruto lo conocía muy bien. Podía verlo en la forma en que sus ojos se arrugaban, el más mínimo indicio de vacilación mientras posaba su mirada en esos diminutos orbes oscuros. Siempre había tenido debilidad por los niños. Kurotsuchi no fue una excepción. Levantándose de su escritorio, el cansado Kage se acercó. Si es que le tenía miedo, Kurotsuchi hizo poco para demostrarlo. Después de todo, estaba demasiado concentrada en tirar del chaleco de Naruto. Después de pensarlo un momento, Hiruzen le dio unas palmaditas en la cabeza y devolvió la mirada al ninja en cuestión. Me preguntaba por qué la habías traído aquí, refunfuñó, un superviviente, la última. Naruto cedió a regañadientes. Mi objetivo es cuidarla, ya veo. Haz que uno de tus clones la lleve afuera, por ahora. Tardó un puñado de segundos en darse cuenta de que no era una petición. Cuando la puerta se cerró detrás de su doble, Hiruzen regresó a su escritorio y fijó a Naruto en un estado de acero puro. Cuéntame qué pasó. Ah, y ahora se pusieron manos a la obra. Me capturaron y me obligaron a luchar para salir. No es mentira. Se había rendido y había sido capturado por ello. No tenía mucho espacio para improvisar. Nadie vivía para contradecirlo y no estaba dispuesto a someterse a una investigación de Yamanka, aunque ambos sabían que tal intento resultaría infructuoso. Todavía no justificaba lo que había hecho. Ambos lo sabían. Esto fue mucho más allá de una simple reprimenda. De una forma u otra iba a ser castigado. Por esto, sin importar lo que dijera. Pero eso no significaba que tuviera que bajar en silencio. Tu misión era asesinar a los Tsukuikage, repitió Hiruzen con rotundidad, con la voz chispeante como el pedernal. Comillas, no convoques a un dragón para devorar las almas de mujeres y niños inocentes. ¿Podrías haber escapado sin matarlos a todos? Naruto se puso rígido. Como lo supo amaneció y las sospechas se precipitaron. ¿Era esa bola de cristal suya? Maldita sea, no recuerdo su alcance. Mi citación puede haber sido demasiado entusiasta. Naruto contraatacó, haciendo una mueca ante la mención de Alcuin. Si pudiera volver atrás y hacerlo de nuevo, los perdonaría. Es muy posible. Hiruzen apretó los dedos con firmeza, pero no puedes retractarte de lo que has hecho. Algo negro dentro de Naruto se erizó ante la sutil insinuación que se escondía detrás de esas palabras. Oye, gruñó, tú fuiste el que me envió a esa zona caliente. Ni siquiera lo intentamos. Comillas, necesito recordarte que aceptaste esta misión. Naruto el Sandai me intervino con severidad, silenciándolo. Tú fuiste el que eligió esto. Las consecuencias recaen sobre ti. No es posible borrar una aldea del mapa y esperar escapar de las consecuencias. No podemos darnos el lujo de dar un ejemplo como este, y mucho menos ese tipo de precedente. Es demasiado peligroso. Las otras naciones ya están condenando unilateralmente sus acciones, incluso nuestros aliados no pueden digerir lo que ha hecho. Dentro de su subconsciente, Kaguya respiró enojado. Así es como es. Espera, ¿qué? Lo siento, Naruto, de verdad que lo estoy, pero me temo que no me has dejado otra opción. Como si sintiera la pregunta tácita, el envejecido Kage siguió adelante. Por tus crímenes contra la humanidad, por la presente te despojo de todo rango y privilegio dentro de la aldea y te pongo bajo arresto, con efecto inmediato. En medio del silencio atónito, cargó hacia adelante. Tu escuadrón será reasignado a otro Jonin después de que regresen de su misión actual en la frontera. Debido a su servicio ejemplar antes de esto, se le dará una prueba. Naruto no escuchó el resto de las palabras se desvanecieron en un interminable balido animal, eclipsado solo por el latido de su pulso. La oscuridad se apoderó de las esquinas de su visión y todo el color se desvaneció del mundo, reemplazado por un gris apagado. Las palabras se le escaparon y su mente las rechazó tan rotundamente que se negó a aceptar la realidad de esta traición. Un sueño. Esto tenía que ser un mal sueño. En lugar de argumentar su versión de los hechos, lo tirarían con grilletes. Su regreso triunfal fue reemplazado por una celda fría. Y mientras languidecía allí, Madara vagaba libremente, usando sus peones. El mundo seguiría y todo terminaría una vez más. Una chispa de ira se encendió en lo profundo de su pecho, avivando las llamas de la rebelión. Después de todo lo que había hecho, ¿así era como le pagaban? Le temblaban las manos. Eso es. Ni siquiera. ¿Qué justicia era esta? Sus siguientes palabras fueron un susurro. Comillas, es por eso que los Ambu están esperando afuera. Lástima.
Odiaba la lástima en esos ojos. Se apartó de ella. La gente tiene miedo. Lo que hiciste, Naruto, era monstruoso. Necesitan tiempo para adaptarse. Comillas mientras me pudro en una celda, desafió. Solo permanecerás allí hasta que el consejo llegue a un veredicto, argumentó Sarutobi. Si te encuentran inocente, eres. Estás bromeando, ¿verdad? Naruto retrocedió físicamente ante la declaración, genuinamente sorprendido por lo mucho que el anciano lo había lastimado con lo que sin duda creía que era una acción justa. Cumplí con mis deberes sin cuestionarlo. Luché para mantener el pueblo a salvo. Derramé sangre y lágrimas en el campo de batalla con mis compañeros shinobi. Los lloré cuando murieron. Entonces cometo un error, unos cuantos aldeanos se mean y se quejan por ello, y de repente soy un puto chivo expiatorio. ¿Y esperas que acepte esto? Tal vez Hiruzen reconoció entonces su mala elección de palabras, tal vez no. De todos modos, se encontró incapaz de predecir lo que vendría después. Tú, hipócrita. Hiruzen parpadeó con incredulidad. ¿Disculpa? Comillas, ¿me escuchaste? Naruto gruñó, acercándose al hombre que una vez había visto como abuelo con un silbido vicioso. Comillas, ahórrenme las mentiras y las desigualdades. Soy un puto chivo expiatorio. Eso es lo que soy para el mundo, no. La peste negra. Segador de inocentes. Es así como me llaman ahora. ¿Un quebrantador de juramentos? ¿Porque rompí uno de sus supuestos votos? Tantos votos, siseando de rabia, golpeó la pared con el puño y la golpeó de un solo golpe. Te hacen jurar y jurar. Defiende a tu Kage. Obedece a tu señor. Guarda sus secretos. Cumple sus órdenes. Tu vida por la suya. Pero obedece a tu clan. Ama a tu familia. Protege a los inocentes. Defiende a los débiles. Respeta a los dioses. Obedezcan las leyes. Palmeando su rostro, el guerrero negó con la cabeza, con un ceño fruncido en su rostro. Es demasiado. No importa lo que hagas, estás renunciando a un voto u otro. A la mierda con eso. Tú mismo lo dijiste, ¿verdad? Soy un monstruo. Tal vez la gente debería hablarme más suavemente entonces, porque en estos días los enemigos de este monstruo están cayendo como moscas jadeando por su explosiva diatriba. Volvió los ojos ardientes hacia su viejo amigo. Elige tus próximas palabras con cuidado, Naruto, Sarutobi advirtió, su voz resonando en el silencio. Puede que sea un hombre de paz, pero no toleraré la falta de respeto. Comillas, yo tampoco, replicó el Uchiha, enseñando los dientes en un gruñido. No permitiré que me arrojes a una celda. Tragó saliva, casi mencionando a Madara antes de detenerse. Una guerra sangrienta. Me necesitan aquí. Podría haber lanzado más de una docena de argumentos al anciano, pero se dio cuenta de que solo uno tenía alguna posibilidad de cambiar de opinión. La respuesta era obvia. Tengo que parar. Sarutobi lo miró de reojo. Me temo que no entiendo lo que estás diciendo. Por supuesto que no. Una vez más, el temperamento de Naruto soltó su correa, a lo que trajo un puño cerrado que se estrelló contra la mesa. Comillas, no lo entiendes. Por el bien de la discusión, digamos que hago lo que me pides. Meterme en una celda y esperar el juicio. Y luego, ¿qué? La guerra continúa, mueren más inocentes, ¿y para qué? Porque tu mejor arma se está pudriendo en una celda solo para satisfacer a tus enemigos. Sí, enemigos, viejo. Porque son los únicos que se benefician de esto. Así que adelante. Aléjame, deja que todo se vaya al infierno. Si soy culpable, me quedaré en prisión por el resto de mis días. Pero digamos que me consideran inocente. Todo bien. ¿Verdad? Hizo una pausa para surtir efecto, dejando que el peso de su propuesta se asentara. Incorrecto. Mira, tengo muy buena memoria, el Uchiha continuó en voz baja, inclinándose hacia adelante sobre el escritorio para dar a conocer su punto. Francamente aterrador, de verdad. Para cuando finalmente salga de esa celda, ya sea semanas, meses, años o incluso décadas después, todavía estará allí. El recuerdo de cómo fui arrojado como un títere político para satisfacer los caprichos de nuestros enemigos. ¿Por qué lucho entonces? Dejaría de preocuparme por los que me rodean, asumiría tareas cada vez más peligrosas, todo con la esperanza de seguir el camino correcto. Elimino líder tras líder, aniquilando a cualquiera que se atreva a enfrentarse a mí, al pueblo, a nosotros. Con el tiempo, me ascienden y ordeno a otros que hagan lo mismo. Da vueltas y vueltas. ¿Por qué? ¿Qué me da derecho a tomar decisiones como esa? Nada.
No, si empiezo a creer que sabemos lo que es mejor para todos, si me permito pensar que este camino es el único, entonces me convertiré en él, convertirse en quien mi antepasado se echó hacia atrás y se apartó, mientras yacía entre dientes. Me niego a convertirme en él. Me convertiré en un arma, una herramienta, un cuchillo en la oscuridad si tengo que hacerlo, pero nunca me convertiré en eso. Tampoco seré un incauto. He pasado por ese camino una vez antes. Nunca más. No soy un sacrificio para que cuides tu preciosa voluntad de fuego. En realidad, estoy fuera. Dicho su paz, el ex rubio giró sobre sus talones, le dio la espalda y se alejó. ¿A dónde vas? La voz de Sarutobi llamó a su espalda. No te he dado permiso para irte, maldita sea. Naruto hizo una pausa y exhaló un poderoso suspiro. Se giró para mirar a la tercera, mientras su palma envolvía la puerta con la fuerza suficiente para abrochar la manija. Espíritus que sentía viejos. Nunca había pensado que llegaría el día en que amenazara al anciano. Nunca en todos sus años. Le hacía sentir vacío por dentro, como si acabara de traicionar a alguien muy querido. Se arrepintió de haber matado a esas personas. Más que cualquier otra cosa. Si hubiera estado en su poder verlos traer de vuelta, lo haría. Pero no solo los habían matado, sus almas fueron devoradas. Destruido. No había nada que devolver. El desprecio asomó su fea cabeza y se la sacudió. Comillas, ¿a dónde voy? Replicó con una mirada seca al hombre al que una vez había respetado por encima de todo. Me voy a casa. Voy a encontrar a mi pareja y follarla hasta el olvido. Voy a abrazar a mi hijo. Luego voy a hablar con mi clan, tomar una larga siesta y fingir que esta conversación nunca sucedió. Tal vez tú también deberías. Deja descansar a los muertos. Mejor para los dos de esa manera. A su favor, el anciano no mostró ni un destello de intención asesina. No tenía por qué hacerlo. Naruto comenzó lentamente, levantándose de su escritorio. ¿Me estás amenazando? No. No es una amenaza. Entonces, ¿qué es una promesa? Por un momento, pensó que Hiruzen podría llamar a los guardias o, peor aún, intentar contenerlo directamente. Sus palabras rayaban en la traición y acababa de desafiar una orden directa de su superior. El tercero estaría en su derecho de hacerlo. Podría luchar contra el anciano. Naruto no estaba seguro, porque no tenía ningún deseo de hacerlo. Pero tampoco estaba dispuesto a dejarse rastrillar sobre brasas. Parece que estamos en un callejón sin salida, entonces. Puedes intentar detenerme si quieres, cedió el exhausto Uchiha, un solitario Sharingan. Mirando por encima de su hombro humeante. Pero te prometo que no me iré en silencio y que pagarás por ello. Amorosamente. Con sangre. Cubos de ella. Pero bueno, giró los hombros encogiéndose de hombros. ¿Quién sabe? Podrías tener éxito. Orochimaru y Tsunade todavía están en el pueblo. Podrías tener una oportunidad con ellos a tus espaldas. Por otra parte, es posible que no. De todos modos, no. Quiero pelear contigo. Mi lealtad es al pueblo. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Con mucho gusto me pondré bajo arresto domiciliario hasta que pongas en orden a los aldeanos, pero nada más. Mi culpa es más castigo de lo que podrías imaginar. El hombre que yo conocía lo entendería. Esta vez, nadie lo desafió cuando se fue. Al recuperar a Kurotsuchi de su clon de sombra, Naruto descubrió que ninguno de los Anbu impedía su presencia esta vez. Unos pocos lo siguieron con sus máscaras sin rostro cuando se dirigió hacia la salida, pero las dudas o los pensamientos despectivos que albergaban para él permanecían ocultos detrás de las fachadas de porcelana. Bien. Había tenido suficiente desprecio por un día. Más de esto y podría perder los estribos y golpear a alguien. ¿Quién sabía a dónde? ¿Nos llevaría eso? No, se castigó a sí mismo, necesitaba esconderse para alejarse del ojo público por ahora. Sarutobi tenía razón al menos en ese aspecto, claro, entonces. No más drama. Vuelve a casa. Al llegar a la puerta que daba a la calle, el cabeza blanca la abrió de golpe con el brazo libre. En ese momento, su único pensamiento era alejarse y esperar a que pasara la tormenta. Ni una sola vez se le ocurrió sentir lástima por lo que había dicho o hecho, había dicho la verdad desde su corazón y al diablo con las consecuencias. A pesar de todos sus problemas y obstáculos, no había cambiado mucho. Su determinación, aunque brevemente sacudida por lo que había enfrentado hoy aquí, se mantuvo firme. Salvaría al mundo de las maquinaciones de Madara. De una forma u otra. Incluso si tenía que arrastrarlo pateando y gritando. Obtienes puntos por determinación, al menos. Kaguya ronroneó. Oh, rellena.
Para su sorpresa, no estaba solo. Apenas había salido del edificio del Hokage, se encontró con que el camino se le cerraba, pues una considerable multitud se había reunido fuera de la torre para saludar su regreso. Pozo. Esto no auguraba nada. Naruto casi se erizó por puro instinto antes de darse cuenta de que reconocía a algunos de ellos. Puede que no conociera a cada uno de ellos por su nombre, pero era imposible pasar por alto las características distintivas del clan Uchiha. Para su confusión, un puñado de Hyuga también se encontraba entre ellos. Oshi y Mikoto lo están haciendo, sin duda. Hablando de eso, ¿dónde estaba Na? Mikoto emergió primero de la multitud de shinobi, con el pequeño Itachi acunado en sus brazos. A juzgar por el estado desaliñado de su cabello y su vestido azul arrugado, debe haberse despertado solo unos minutos antes. O si parecía estar en una situación un poco menos desesperada en lo que respecta a la apariencia, o tal vez había regresado recientemente de una misión. De todos modos, era inusual verla vestida con sus uniformes de shinobi. No es un mal aspecto para ella. Si se sintió perturbada por la visión del niño en sus brazos, hizo poco para demostrarlo, afortunadamente. Te ves terrible. Mikoto suspiró, cruzando la distancia entre ellos en unos pocos pasos rápidos, sus ojos oscuros escudriñando. ¿Qué le pasó a tu pelo? Caramba, muchas gracias. A pesar de sí mismo, Naruto no podía encontrar en él el ceño fruncido. Menos cuando vio a Itachi. Spiritus, estaba creciendo rápido. La sola visión de su hijo ahora no era un pensamiento, borró la tensión de su mente como una marea purificadora. Con cuidado, se agachó para acariciar la cabecita del bebé. Hola, chico. El niño chilló feliz. Comillas da comillas, Acaba de decir papá. Mikoto en realidad se rió de eso. Aprende rápido. Me enteré de lo que había pasado. Y reuní a todo el mundo tan pronto como pudimos, le tranquilizó su futura esposa, acariciándole la mejilla. Por si sirve de algo, el clan Uchiha está contigo. Naruto casi se atraganta con su propia saliva. Comillas, oye, ahora. No estoy tratando de iniciar una rebelión ni nada por el estilo. Todos ustedes, váyanse a casa, ¿quieren? No, absolutamente no. Esa era una bandera que pretendía evitar a toda costa. Al final todo salió bien. Yo solo, en excedencia por Akutsuchi, eligió ese momento para arrullar suavemente. La mirada de Mikoto cambió instantáneamente. Naruto, sí, querido. Estás sosteniendo a un bebé. ¿Te importaría explicarlo? Comillas, ahora espera un segundo. Puedo explicarlo. Ella no es mía. Bueno, lo es, pero yo no. Oh, por favor, hazlo. Mikoto se esforzaba mucho por ser paciente. También estaba fracasando estrepitosamente. Quizás deberías empezar por el principio, ofreció Oshi. Así, la migraña se reafirmó con un gemido. Es una historia un poco larga, que, cerca de la frontera de la Tierra del Fuego, Kusina iba a morir. Lo sentía en cada respiración, lo temía en cada paso. Sus pulmones estaban en llamas, suplicando alivio, un alivio que no podía permitirse. Si se detenía aunque fuera un momento, la atraparían. Si la atrapaban, correría la misma suerte que sus compañeras de equipo. Desapareció, aparentemente arrancado del aire mismo. No tenía forma de saber si estaban vivos o muertos, solo que debía huir. Luchar significaba ahora una muerte segura. Había visto lo que le había sucedido a su escolta de la niebla cuando se mantuvieron firmes. Sus gritos aún resonaban en sus oídos. No importaba lo lejos que corriera, todavía los escuchaba. Peor aún, había perdido su kunai. Aún así, se animó a sí misma. Ibiki. Nawaki. Nadie lo sabía. El miedo impulsó las piernas plomizas de Kusina hacia adelante, incluso cuando el agotamiento le pasó factura, la oscuridad se deslizó por los bordes de su visión. Ahora se basaba casi exclusivamente en el poder de su inquilino, tirando de todo el chakra que se atrevía sin arriesgar su cordura. Incluso entonces temía no ser lo suficientemente rápida, aunque todo su mundo era borroso y aunque se lanzaba a través de los árboles con una velocidad cada vez mayor, todavía no había sido capaz de deshacerse de su perseguidor. Sus sentidos agudizados le dijeron que seguían persiguiéndolos. Comillas, ¿qué? ¡Demonios!, exclamó con los dientes apretados. Comillas, ¿quién es este tipo en que se había equivocado todo? Imposible saberlo. Todo se estaba desmoronando, su misión fue un fracaso. No, tal vez lo había sido desde el principio. La emboscada había sido demasiado perfecta. Demasiado bien ejecutado. Como si el enemigo supiera exactamente dónde estaría. Habían atacado justo después del amanecer, cuando estaban más desprevenidos.
Eso implicaba un traidor dentro de sus filas, ¿pero quién? Nada de eso importaba ahora, solo tenía que volver a... El brazo salió de la nada. En un momento se elevó a través de los árboles con salvaje abandono, al siguiente, una extremidad se cerró alrededor de su cuello por detrás, golpeándola de cara contra el suelo. Golpeando a su atacante, Kusina golpeó su cabeza hacia atrás con todas sus fuerzas y fue recompensada con un gruñido molesto. Nada más. Todas sus fuerzas se agotaron un latido más tarde, succionadas por un colador invisible. Maldita sea, no. Con un gruñido salvaje, tiró de más del chakra del zorro hacia sus brazos y piernas, solo para descubrir que eso también le había sido negado. Aún así, siguió luchando, hasta que una mano se cerró alrededor de su boca y le apretó la cara con un paño maloliente. Con los ojos en blanco, su mundo dando vueltas, logró vislumbrar a su atacante. Una máscara naranja llenaba su visión, un ojo solitario que la miraba desde adentro. Cuando se desmayó, el hombre enmascarado inclinó la cabeza, riendo locamente. Duerme bien, pequeño zorro. Capítulo 18. La paz es una mentira, no es así. ¿Diario? Me avergüenza admitir que he empezado a cuestionar el concepto de paz. Simplemente no puedes tenerlo, en algún lugar, de alguna manera, habrá alguna forma de conflicto. Siempre habrá provocadores, aquellos que preferirían ver arder el mundo antes que sufrir el manto de la paz sobre sus hombros. No puedes detenerlos a todos, y ciertamente no puedes controlar todo lo demás, pensar lo contrario sería ingenuo. Un mundo perfecto. Un mundo pacífico. Imposible. Todos tenemos malentendidos, todos sufrimos dificultades de una forma u otra. Lo mejor que puedes hacer es mantener el equilibrio mientras estás vivo. Baila en esa delgada línea entre la cordura y el olvido. ¿Y después de eso? ¿Quién sabe? No hace falta decir que mis acciones en Iwa habían repercusiones. Perdí la noción del tiempo. Después de eso, consignarse a un arresto domiciliario suena bastante fácil en la etiqueta, de hecho, promulgándolo, bueno, ahora. Ese es otro asunto completamente diferente. Realmente no aprecias la libertad hasta que la pierdes. Perder algo que nunca te ha faltado, encontrar todo tu mundo de repente comprimido a solo 4 paredes y un techo, es sofocante, por decirlo menos. La familia y los amigos alivian el dolor, incluso pueden ayudarte a salir adelante en el mejor de los casos, pero al final depende de ti. Por supuesto, encerrarte en tu propia casa es mucho mejor que alguien que te encierra en una celda y tira la llave, pero estoy divagando. Parecen semanas, en realidad, han pasado 2 días atrapado bajo mi propio techo antes de que me volviera loco. Aún así, puedes culparme. Piensa en esto por un momento, cometiste un error terrible, horrible, uno que no tienes idea de corregir. Dicho error resulta en su encarcelamiento indefinido. Todo el tiempo te ves obligado a vivir con el conocimiento de que tu archienemigo todavía está ahí afuera mancillando tu nombre, todavía provocando problemas, todavía tratando de derribar el mundo alrededor de tus oídos. Sabiendo eso, amenazaba con llevarme al límite. En verdad, estaba listo para terminar con eso. Hacía tiempo que había perdido la noción del tiempo y, con él, cualquier atisbo de esperanza. Estaba listo para acabar con las cosas, para encontrar ese maldito pinchazo, arrancarlo del agujero en el que se escondía y cortarle la cabeza. Pero ahora no puedo, y solo puedo culparme a mí mismo. Es como saber que tienes una infestación de cucarachas, pero no puedes encontrar su nido sangriento. En lugar de que se le permitiera llevar la lucha al enemigo. Oh, qué infierno fresco es este, XXXXX, Naruto frunció el ceño ante la visión de una belleza resplandeciente que se cernía sobre él. Mechones de pelo ceniciento flotaban sobre su cara para hacerle cosquillas en la nariz, trayendo consigo un leve aroma que no podía reconocer del todo. Sus ojos blancos como la leche miraron a los suyos con silenciosa curiosidad. En ese momento se dio cuenta de que un peso suave presionaba contra sus caderas junto a un par de manos pálidas que descansaban suavemente contra su clavícula. Eso no le molestó. Lo que le preocupaba era el dueño de dichos ojos. En cierto nivel, sabía que debería estar alarmado, incluso sobresaltado, pero cuando se enfrentó a esa expresión plácida simplemente no pudo reunir la energía. Todo lo que emergió fue un suave suspiro en la extensión blanca y vacía del horizonte. Esto es un sueño, no murmuró, frunciendo el ceño a Kaguya. El suave susurro de la piel sobre su pecho atrajo su atención. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su rostro. Entonces es un buen sueño. Bastante justo.
Seguramente debe serlo, porque no podía recordar que la diosa conejo hubiera hecho algo así cuando estaba despierto. Mientras él permanecía vestido con su maltrecho uniforme, que a menudo usaba incluso durante su arresto domiciliario, ella no estaba vestida con nada en absoluto. Su cabello largo y suelto servía para ocultar varias partes selectas de la vista, pero el hecho era que esencialmente lo había montado en su traje de cumpleaños. A juzgar por la sonrisa traviesa que llevaba, sospechaba que se trataba de un acto deliberado por su parte, que le prometía un sinfín de migrañas. Espíritus, ¿qué estaba haciendo esta vez? Nada bueno, sospechaba. ¿Por qué estás desnuda? Una sonrisa tímida dibujó hoyuelos en sus mejillas. Haga. Pensaba que a los jóvenes les gustaban esas cosas. No digo que no, se quejó el viajero del tiempo, pero no esperaba esto, ronroneó sensualmente, pero las mejores cosas de la vida suceden inesperadamente, ¿no estás de acuerdo? Espera, me noqueaste cuando su sonrisa se hizo más profunda, su frustración, en más de un sentido, se despertó aún más. Comillas, lo hiciste, no cuernos afilados. Asomaban juguetonamente contra su frente. Ni admito ni niego nada. No es justo. En absoluto. Duro. En respuesta, su improbable aliado se inclinó hacia adelante, aplastando su robusto pecho contra su pecho. Naruto se puso rígido. Más aún cuando apoyó su frente contra la de él. Sin saberlo, sus brazos eligieron ese momento para traicionarlo, levantándose para rodear su cintura. Complacida por lo que sin duda vio como una victoria total para sí misma, la pálida deidad acarició su nariz en su mejilla, lo que le hizo inhalar bruscamente mientras la fresca fragancia de su cuerpo se acercaba sigilosamente a sus sentidos una vez más. Luego comenzó a depositar una serie de besos suaves y delicados contra su cuello, que se arrastraban juguetonamente con cada momento que pasaba. Dioses, eso no es justo. Comillas, ¿por qué? ¿Te desagrada esto? No recuerdo que fueras así. Adelante, dijo. Las pálidas palmas de las manos presionaron su espalda, lo que lo hizo levantarse. Entonces te acuerdas muy poco de mí. Sus labios buscaron los suyos, borrando momentáneamente todo pensamiento mientras sus bocas se amoldaban maravillosamente antes de que ella saliera a tomar aire. Soy un fragmento de diosa. ¿O lo has olvidado? La moderación simplemente no está en mi naturaleza. A sus palabras se disolvieron en un grito de sorpresa cuando Naruto bruscamente tijereó sus piernas debajo de ellas, arrojó su cuerpo a un lado y rodó con ella todavía en sus brazos. Un destello de salvaje sorpresa revoloteó por aquel pálido rostro cuando la gravedad se apoderó de ella con sus garras, ya que de repente se encontró atrapada bajo la misma presa que había tratado de reclamar para sí misma. Una cortina de ceniza se extendió detrás de su espalda mientras ella instintivamente se aferraba a su cuello, con los ojos muy abiertos. En ese momento, con la guardia baja, Naruto casi flaquea. Nunca antes había visto a Kaguya vulnerable. Aquí, en este momento, todas sus parcelas y fachadas quedaron desnudas como su cuerpo. Los ojos traidores revolotearon hacia abajo antes de que pudiera pensar en contrarrestarlos. Un brazo solitario se apartó de su cuello para ocultar sus extremidades. No te quedes mirando, murmuró Kaguya. Es vergonzoso. Entonces el sentido reafirmó con una sacudida y se dio cuenta de que le había hecho el juego. Peor aún, probablemente había hecho lo único que no debería haber hecho. Kaguya podría haberse contentado con burlarse de él antes, pero ahora él se había ido y la había provocado accidentalmente. Ella, de todas las personas. El triunfo rugió en lo alto de aquellos pálidos orbes en forma de media luna, más salvajes que nunca. Sin embargo, esta vez había algo más, un hambre que realmente lo asustaba. No el miedo a la muerte, sino el miedo a que, por una vez, la hubiera empujado demasiado lejos, o tardíamente, se dio cuenta de su error. La he cagado. Oh, bien hecho, gruñó. De hecho, me hiciste sonrojar. Creo que te mereces una recompensa. Comillas, ¿no crees que puedo optar por no participar?, contestó el cansado shinobi. De nuevo ese destello de locura. No. Si se trataba de una alucinación, de un sueño, no estaba seguro de querer despertar de él. Anhelaba cerrar los ojos y alejarse, pero las fuerzas que lo ataban en su lugar simplemente no se lo permitían. Aunque la tensión se notaba en el rostro de Kaguya, no lo soltó. No, ella solo lo abrazó más, con una mano empujando contra el plano lleno de cicatrices de su pecho para hacer palanca mientras sostenía la otra, permitiéndole admirar el suave balanceo de su cuerpo mientras lo cabalgaba hacia el dulce olvido y más allá. ¿Y qué?
Porque el repentino interés en mí, insistió algún tiempo después. Chico tonto, suspiró ella, meciéndose suavemente contra él, acariciando su rostro con bigotes con una mano con garras. Siempre fuiste mía. Desde el momento en que el Shinigami te arrancó de la puerta de la muerte y te empujó a esta vida, te elegí. Cuando desechaste tu humanidad por el bien de los demás, yo te elegí a ti. Cuando elegiste enfrentar tus pecados y conquistarlos, yo te elegí a ti. Ahora, simplemente estoy tomando el asunto en mis propias manos. Los ojos oscuros se entrecerraron, y esto no tiene nada que ver con mi estado de ánimo. Echándose hacia atrás, lo contempló durante un largo y silencioso momento. Lo admito, tu dolor me desagrada. ¿Hasta cuándo vas a estar de mal humor así? Por derecho era una pregunta simple con una respuesta simple, sin embargo, por más que lo intentó, Naruto no se atrevió a responderla. Sabía cómo debía aparecer ante cualquiera que lo mirara. Después de todo, no había comido ni dormido en los últimos 2 días. No era que no quisiera, mejor dicho, no podía. Cuando cerró los ojos vio sus rostros. En las raras ocasiones en que no lo hacía, los gritos de Kurotsuchi servían como un conmovedor recordatorio de sus pecados. Una legión de muertos, asesinados en su nombre. Una multitud interminable de cuerpos que nunca más lo sabría. Hacía tiempo que habían perdido el gusto por él. La esperanza se convirtió en ceniza amarga en su boca. Su rostro mostraba el principio de una barba incipiente que realmente debería afeitarse. Pero simplemente no se atrevía a hacerlo. Ni siquiera era apatía de su parte. Simplemente sintió hueco. En ese momento había pensado que había dominado su culpa. Se equivocó. Terriblemente, horriblemente mal. Una cosa era discutir asuntos de mortalidad con una deidad incorpórea en el camino, y otra enfrentarse al espantoso desprecio de todo un pueblo. Verlos alejarse de él, presenciar el terror que rodeaba sus ojos cada vez que él estaba cerca. Algunos lo respetaban, por supuesto, pero la poca buena voluntad que había logrado reunir había sido borrada en gran medida por sus acciones en Iwa. Se necesitarían semanas, meses, años para volver a construirlo. Al parecer, Kaguya estaba harto de su dolor sin sentido. Hasta el punto de escenificar una intervención. Humillante, ese pensamiento. Hasta que haya puesto en orden mis prioridades, logró por fin, mirando a su compañero. O hasta que me traiciones. Lo que ocurra primero, perezca el pensamiento. Su rostro pálido se arrugó en una leve sonrisa depredadora. Pero no estás diciendo la verdad. Ven, su expresión se suavizó y una mano descendió, tomando la suya entre las suyas, guiándolo hacia ella. Háblame. Dime qué es lo que te aflige. Se le escapó antes de que se le ocurriera contenerlo. Madara, su mirada se tensó. Te lamentarías por esa imbécil. Comillas, noroeste, gruñó y Kaguya se estremeció sobresaltada. Lenta y cautelosamente, se apartó de él, sin prestar atención al gruñido que provocaba. Habla, entonces le susurró ella. Soy el único que realmente puede entenderte. Unos ojos endurecidos la miraron con desdén y, por un nanosegundo, la diosa conejo temió que se hubiera esforzado demasiado. Lo dudo. Sin embargo, él no la desafió, por lo que ella esperó en silencio estoico a que él siguiera hablando. No es así, replicó ella en un raro ataque de resentimiento. Te conozco, Naruto. Un Uchiha no eres. Simplemente te estás haciendo pasar por uno con el don de la parca. Tal vez en el cuerpo, pero en el alma. No. Finges ser alguien que no eres, ¿y para qué? Un sueño lejano. Paz. ¿Para vengarte del hombre que te quitó todo? No estaba preparada para la risa. Afilado, dentado, cortando como un cuchillo contra su confianza. ¿Crees que me conoces? Unos ojos apagados le devolvieron la mirada, engañosamente inexpresivos. Eso es lindo. El silencio reinaba en el vacío. A veces. Me olvido de lo que solía ser. ¿Quién? Murmuró Naruto, escondiendo su rostro entre las palmas de sus manos. Yo era mejor que esto, ¿sabes? Cuando esto comenzó, yo tenía principios. Había líneas que no cruzaría. Extremos a los que me negué a ir. Hasta que lo hice. Yo los maté. Como hice con ese pueblo. No solo los hombres, sino también las mujeres y los niños, y sabiendo que una vez no lo era. Esta cosa no. Los ojos oscuros se convirtieron en furia escarlata y cuernos carmesí brotaron de su cabeza. Su voz se deformó dolorosamente contra la rabia que se mezclaba con el chakra en su garganta, incluso cuando sus ojos brillaban con llamas impias. Esto. Cosa de mierda, él le rugió y ella aceptó su ira estoicamente, incluso cuando su cuerpo retrocedió y el mundo de los sueños tembló. Comillas, este monstruo. Él. Cada día me parezco más a él. Punto.
Unos ojos blancos, unos ojos muy parecidos a los suyos, la arraigaron donde estaba, frente a su rabia. Comillas, mírame, Kaguya. Mírame. Solía ser mejor que esto. Yo solía ser. Humano la agarró por el cuello. Kaguya pensó que conocía el dolor, pero esto era un infierno. Comillas, me matarás a mí también, entonces, desafió, a sangre fría. Con una lentitud agravante, aquellos dedos con garras huyeron de su tráquea. Suavemente, se acercó a él, ahuecó su rostro y lo sostuvo contra su amplio pecho. SHH suspiró contra la melena andrajosa de su cabello, cállate ahora. Ven aquí. Con un supremo esfuerzo de voluntad, el antiguo rubio se dominó a sí mismo, el blanco se desvaneció de nuevo en negro, luego, durante una fugaz franja de segundo, el más tenue tono de azul. Humano. Derecha. Es curioso cómo esa palabra ha perdido su significado en estos días. Esos orbes embrujados se elevaron para encontrarse con los suyos y, por un momento, solo un momento, la diosa sintió un destello de lástima. Yo estoy cambiando. ¿En qué? No estoy seguro. Sea lo que sea, no dejaré que me detenga. Comillas, ¿y qué harás al respecto?, le dijo la diosa con una sonrisa beatífica. Lo que debo juro. No volveré a resbalar así. No lo haré. No puedo. Mataré a Madara. Lo encontraré y lo mataré. Te lo juro. Un puño se alzó y los dedos se rozaron dolorosamente. Entonces todo volverá a la normalidad. Entonces terminará. Tiene que ser así. Este pobre muchacho. ¿Realmente pensaba de esa manera? ¿De verdad lo crees? Naruto apretó los dientes, pero no la desafió en ese punto. Eso le venía muy bien a Kaguya. No sería una pareja ideal si simplemente cediera ante ella sin motivo. Ni siquiera quería quebrarlo. Quería a alguien que luchara tanto como joder, un guerrero sin comparación. Alguien que se mantuviera firme ante la adversidad, que enfrentara sus dudas y las venciera. Después de todo, eso haría que su encuentro físico fuera aún más placentero cuando finalmente se conocieran en persona. Entonces no tendría que conformarse con los sueños, con este facsímil. Entonces él sería suyo en cuerpo y alma. Entonces podría conocer alguna medida de paz, si no de felicidad. Pronto. Ociosamente, su mirada se volvió distante a. Tienes una visita. Supongo que debería liberarte, por ahora. Los ojos rojos saltones. No me jodas, bola azul. Esa sonrisa sorprendente fue lo último que vio de ella. En un rugido de sonido, ella, y el sueño con ella, se disolvieron. Con un sobresalto, Naruto sintió que sus ojos se abrían de par en par y el mundo despierto regresaba. De repente, su entorno volvió a él, el recinto y sus cuatro paredes, el porche en el que se sentaba, la luz del día que se desvanecía. Tardíamente se dio cuenta de que había estado sentado allí, mirando la puesta de sol, solo. ¿Por qué? Su mente evocaba el recuerdo fácilmente cuando trataba de recordar, había pedido estar solo y así se le dio su espacio. Confiaba en Pakura para cuidar del pequeño Kurotsuchi y de los demás, incluso si Mikoto estaba algo hosco al respecto. El resto lo entendería, finalmente. Simplemente necesitaba tiempo para pensar. Sin duda, el camino que había elegido era el correcto. Sin embargo, a pesar de todo esto, o tal vez a pesar de ello, tenía una visita. Volviendo la mirada hacia afuera, encontró un rostro familiar. Allí, esperándolo a sus espaldas. Bueno, pareces una mierda. A pesar de sus mejores esfuerzos para sofocar su temperamento creciente, un músculo todavía saltó en la mandíbula de Naruto ante la astuta réplica, 3 venas pulsando en la frente a su lado. Naturalmente, su primer instinto fue arremeter contra la sombra de su puerta, saltar del porche y quitarle de la cara esa sonrisa engreída. Decía mucho de su control que simplemente agarrara una almohada de tatami cercana y la arrojara en su dirección. Con la habilidad que se esperaba de alguien como ellos, el recién llegado golpeó sin esfuerzo el misil ofensivo a un lado con un movimiento de muñeca. Oye, no hay necesidad de ser rudo, TCH. Muérdeme, Tsunade. El rubio sonrió, no me tientes, chaval. Espíritus, no iba a dejarlo solo, ¿verdad? ¿Por qué demonios estás aquí? Quería ver cómo estabas. Mikoto dijo que no estabas comiendo, incluso cuando abrió la boca para refutarla, el Sannin cruzó el patio para reunirse con él en el patio. A pesar de su propia guerra interna, Naruto se sorprendió a sí mismo haciendo espacio para ella, permitiéndole dejarse caer sobre la madera desgastada a su lado. Esa mirada penetrante encontró la suya, exigiendo una respuesta. Uno podría pensar que no sería tan intimidante vestida de civil. Uno se equivocaría.
Incluso con su característico vestido rojo-blanco, seguía proyectando esa misma aura de determinación. En su enojo, Naruto cometió el error de descartarlo. Se preocupa demasiado, hay 5 dedos tensos se estrellaron contra su cabeza en un fuerte corte, provocando un grito. Encogido, se aferró a la roncha que se levantaba en su cráneo. Comillas, ¿para qué diablos fue eso por ser idiota?, resopló la rubia, sacudiéndose el pelo con un movimiento de cabeza. ¿En serio? ¿En qué estabas pensando? La mitad del pueblo quiere exiliarte, la otra mitad adora el suelo que pisas. Si no lo supiera, diría que estabas tratando de iniciar una guerra civil o algo así. Estás loco, cometí un error, eufemismo del siglo, ahí mismo fui un idiota, suspiró. No volverá a suceder, bien. Naruto se atragantó. Comillas. ¿Qué quiere decir? Bien, en ese momento la luz llamó su atención. Aquellos orbes de color avellana se estrecharon sobre él, entrecerrados por la intención, exactamente lo que he dicho, ronroneó ella, ofreciéndole una leve sonrisa. Esa mirada seria te sienta bien. Urk. Vaya. No. Mal, Naruto. Abajo. A pesar de sus mejores esfuerzos, Naruto sintió que su corazón se tambaleaba dolorosamente. A pesar de todos sus intentos de ignorar sus coqueteos poco sutiles, no se podía negar la belleza de Tsunade. Era preciosa. Nada menos que en su mejor momento. La edad y el amargo cinismo aún no habían hecho mella en ella, y si él tenía algo que decir, este último nunca lo haría. Una vez, en otra vida, perdida hacía mucho tiempo por los estragos del tiempo, un muro de hierro de la edad y la inmadurez le impidió darse cuenta de tal cosa. De niña siempre había sido conocida como abuela para él. Al igual que él era un mocoso para ella en el peor de los casos. Su relación siempre había sido informal, incluso francamente familiar. Nunca había dado crédito a tales pensamientos, nunca había considerado la posibilidad de algo más. Ahora, casi la consideraba una amiga. Habían luchado juntos. Sangraron juntos. Y sin embargo, unos dedos suaves pero firmes danzaron sobre el plano expuesto de su brazo, sacudiéndolo así que la cagaste. La contundencia de su respuesta le valió a la Sannin una mirada de asombro. Todos lo hacemos. De acuerdo, corrigió con una mueca, la tuya podría haber sido un poco más espectacular que la mayoría, pero al menos no estás actuando como un villano con bigote. Solo tienes que hacerlo mejor. Bah, Naruto gimió a medias en sus palmas. No estás ayudando. En absoluto, ¿ves? Le dio un codazo. Ahí está. Te sientes culpable. Te está comiendo por dentro. Hablando de eso, has estado comiendo su espalda. Se puso rígida ante las implicaciones. ¿Sí? No me mientas. Lo juro, realmente tengo. Sus dedos apretaron su bíceps explosivamente, provocando un estallido de dolor que envió a Lucha agitándose en el suelo. Comillas, está bien, está bien. Regala, da. No he comido en 2 días. Me vas a romper el brazo. Lo necesito. Comillas, lo que necesitas es una buena comida. Para su consternación, Tsunade se puso de pie, arrastrándolo con ella. Comillas, vamos. Vamos a salir. Comillas, fuera. Estoy bajo arresto domiciliario, recuerda. Esta es una idea terrible. Bad idea. Comillas, estará bien, le espetó, comillas, ahora deja de arrastrar los pies. Y hazte hombre. Comillas, no estoy de acuerdo con esto. Naruto graznó. Comillas, necesito un adulto. Una sonrisa alegre brilló en el hombro blindado del rubio. En realidad, debería haber esperado su respuesta. Comillas, eres un adulto. Capítulo 19. Las sombras se cierran. Comillas, ahí lo tienes. Ese es el camino. Bebe. Naruto casi se atragantó con dicha bebida cuando la mano de Tsunade le golpeó la espalda. Era como ser golpeado por una tonelada de ladrillos. El impacto por sí solo amenazó con lanzarlo de su silla y de la barra por completo, solo una aplicación saludable de chakra lo mantenía pegado a su asiento. Le lanzó una mirada siniestra, solo para encontrarse con una sonrisa pícara y mejillas sonrosadas. Mientras él miraba, ella tiró otra botella. Con un suspiro reacio, el ex rubio hizo lo mismo, haciendo una mueca mientras el alcohol le quemaba la parte posterior de la garganta. Para ser justos, había olvidado muchas cosas desde que había llegado en el pasado. Sin duda, uno de ellos. Tsunade era un peso pesado en lo que respecta a la bebida. Ella se había bebido 5 botellas frente a las 2 de él, y mientras él había bebido cuidadosamente sus bebidas con la reticencia de alguien que rara vez participa, el legendario imbécil, como algún día se la conocería en un lejano lugar que ahora no sucedería, se bebió la suya con un fervor feroz. Había atacado cada botella como si fuera su archienemigo.
De alguna manera, todavía estaba consciente. Realmente, no era justo. Apenas había bebido nada y ya empezaba a sentirse un poco borracho. Te juro que toda esa bebida va directo a tus tetas. Naruto se quejó. Eso le valió otra palmada en la espalda. Este resultó menos suave que el anterior. Comillas ja. Lo sentí. Naruto se rió a pesar del dolor que florecía en su hombro. Sin duda tendría un moretón mañana. Comillas, ¿qué más tienes? El brazo de Tsunade se balanceó hacia atrás y, por un momento fugaz, pensó que esta vez podría darle un puñetazo. En su lugar, se conformó con una carcajada y un empujón. Comillas, dioses, eres un idiota, no. Declaró con un sonoro chasquido de labios. Comillas, hoy. No puedes simplemente decir no, estás fuera de esto, comillas, no. Su sonrisa creció un poco. Pequeño y descarado, comillas, Noroeste. Tsunade se burló y le dio un manotazo en el brazo. Comillas, ¿ves? Puedes relajarte cuando quieras. Solo se necesita un poco de sake. Su repentino cambio de tono provocó el ceño fruncido de Naruto, le hizo preguntarse si ella había tenido esa intención desde el principio. Tal vez había bebido demasiado después de todo. Honestamente, Naruto no podía recordar la última vez que había hecho esto. Justo. Me senté y me relajé con un amigo. Oh, ¿cómo se habría resistido su yo más joven a esto? Por otra parte, su antiguo yo también lo habría masticado a estas alturas. Tendría todo el derecho a hacerlo. Se sentía como un farsante. Un fraude. Todo aquello contra lo que había hablado. Por supuesto, era un fraude que había engendrado a Itachi Uchiha en esta línea de tiempo, pero un fraude al fin y al cabo. ¿Sería capaz de decirle la verdad a alguien? ¿Le creerían? ¿O estaba condenado a guardar silencio? Si eso significaba llevarse el secreto a la tumba. No estaba seguro de poder hacerlo, sabiendo que todo el mundo pensaba que era alguien que no era. Naruto le echó un vistazo a Tsunade mientras ella tiraba su bebida y pedía otra ronda, permitiéndoles beber en un silencio agradable. En su última vida, Tsunade había sido su superior y el quinto Hokage. Era mayor, cansado, desgastado por los horrores de la guerra. No esta chica sonriente que presionaba una botella nueva en su mano. Mirar hacia atrás en esos días felices lo dejó un poco nostálgico. Aquí las cosas eran diferentes. Allí, habían encontrado y sangrado juntos en muchos campos de batalla, forjados a través del fuego y las llamas. Aquí, en esta vida, ella era suya. Amigo. ¿Algo más? Incluso después de todo este tiempo, no estaba seguro de qué pensar de ella. El suyo era un vínculo que no se rompía tan fácilmente y, sin embargo, a veces se sentía quebradizo de todos modos. Como si un fuerte golpe pudiera romperlo sin posibilidad de reparación. La verdad haría todo eso y más. Es demasiado tarde para la verdad ahora, Naruto. Estás demasiado metido. Kaguya se lo recordó. ¿Realmente lo haría? No era la primera vez que se preguntaba si debía decírselo, pronunciar las palabras que había estado deseando decir. Comillas, que verdad, susurró su invitado en la parte posterior de su cabeza. Comillas, que eres un farsante, un fraude, un viajero en el tiempo. Nunca te creerá, lo se replicó él, haciendo una mueca por dentro. No hace que esto sea menos doloroso. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Está empezando a convertirme en un monstruo. Comillas, un monstruo se siente culpable, Naruto. Experimenta un monstruo arrepentimiento, solo. Podía imaginar el fragmento de una diosa sacudiendo la cabeza hacia él. Todo lo que has hecho hasta ahora, lo has hecho por el bien de la paz. Aunque no lo admitas, lo has hecho bien. Has salvado vidas. Orochimaru nunca caerá en la oscuridad ahora. El dolor y el Akatsuki no existirán gracias a tus acciones, y debido a eso, Jiraiya también vivirá. Hizo una pausa, esperó a que él la desafiara y, cuando no lo hizo, siguió adelante. Los Uchiha no caerán en la insensatez y la traición. Por no hablar de aquellos a los que has ayudado en el camino. Yo también he metido la pata. Todavía hay otros problemas. Un ataque de melancolía se apoderó de él mientras tomaba otra botella. Danzo, nube oculta, el lío que hice con Minato, el otro Biju, Madara. Entonces aplastaremos esos problemas. Declaró con remilgo. Juntos, así algo en sus palabras casi le hizo reír. Fue amarga, así como así o la sonrisa en sus palabras. Vengaremos el pasado, Naruto. Tienes mi palabra. Te voy a obligar a eso. Murmuró en su bebida, las palabras amortiguadas por la botella. No era como si le gustara engañar a sus amigos. Comillas, entonces un codazo hizo que volviera a centrar su atención en Tsunade.
Allí encontró su sonrisa esperándole. ¿Cómo están las cosas? Fuerte bostezó. Kurotsuchi se está acomodando e Itachi finalmente ha encontrado su voz. Por no hablar de Conan y los enanos. Todo el mundo los está adulando. Cuando eso no fue suficiente para satisfacerla, apoyó la barbilla en una mano y dejó escapar un suspiro. Comillas, honestamente, tengo las manos ocupadas. Incluso con la ayuda de las chicas. Pero vale la pena. Eso le provocó una risita. Eres un tacto suave. Solo un gran blandengue. Vale apartó la mano y se rió cuando ella se balanceó en su asiento. Y estás borracho. Ella le dio la espalda, pero no podía negar su sonrisa astuta y engreída. No se puede probar nada. Comillas, ¿quién está siendo descarado? De todos modos, ¿por qué pasaste por todo esto hoy? Preguntó. ¿No podría haber sido solo por mi bien, honestamente? El rubor más desvanecido coloreó su pálido rostro por un momento fugaz antes de que la preocupación lo ahuyentara. Esperaba que tuvieras alguna noticia sobre Nawaki. Tomó una uña entre sus dientes y la masticó distraídamente por un momento antes de continuar. Ya debería haber regresado de su misión. Le tocó el pecho para darle énfasis. Pero nadie ha sabido nada de él. Le pregunté al anciano y él me dijo que te lo preguntara a ti. Entrecerró los ojos y el dedo inquisitivo contra su pecho se apretó con más fuerza. ¿Los enviaste de nuevo o algo así? Toda la sangre en las venas de Naruto se convirtió en hielo afilado e irregular y una alarma rugió en la parte posterior de su cabeza. Mirando hacia atrás, no podía explicar qué lo hizo sospechar en ese momento, solo que lo hizo. ¿De qué estás hablando? Una campana lejana se tragó todo lo que Tsunade podría haber dicho. Tenemos heridos a las puertas. Naruto se puso de pie. 0, 0, 0, no me romperás. Una palma abierta atravesó la cara de Kushina con una fuerza explosiva, pero no gritó. Al contrario, la joven Uzumaki se limitó a levantar la barbilla en silencio desafiante con una sonrisa propia. Otro golpe la golpeó y, una vez más, se negó a darles la satisfacción de su dolor. Salió de la segunda igual que la primera, solo sonriendo en la cara. Ya veremos. Un gruñido irritado la saludó mientras su captor se alejaba. Era un sonido débil y gutural, el ronco doloroso de un hombre que ya había pasado su mejor momento. Kushina lo observaba como un halcón, dispuesta a memorizar todas las facetas de él. Sería un conocimiento útil cuando escapara. En total, no había mucho que ver. Él, pues este era ciertamente de la persuasión masculina, se movía cojeando y favorecía su pierna derecha cuando caminaba, pero sus ropas oscuras revelaban muy poco. Sin embargo, su cabello gris y sus brazos marchitos contaban otra historia. Quienquiera que fuera, o pudiera ser, su captor no era un hombre joven. Su máscara le dijo otra. Era una cosa extraña, deformada y en espiral como una especie de cresta, con un solo ojo de la que hablar. Por extraño que parezca, la idea le dio consuelo. Un anciano enmascarado. Una que se negó a acercarse, sabiendo muy bien de lo que era capaz. Kushina no le tenía miedo, no cuando se hizo evidente que le temía. Había visto cosas mucho más aterradoras en sus pesadillas. También planteó otra pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba retenida allí? ¿Días? ¿Semanas? El tiempo se ponía divertido en la oscuridad, y aquí, en este laberinto subterráneo, no tenía forma de decir la hora. Se había despertado sola hacía siglos y se había encontrado aprisionada por largas cadenas, manos encadenadas inútilmente contra su espalda. Piernas atadas al suelo para evitar cualquier apariencia de movimiento. Eso por sí solo debería haberla aterrorizado. Pero no fue así. Si estaba sola, eso significaba que sus compañeros de equipo aún podrían estar vivos. Si estaban vivos, podían informar a la aldea. ¿Y si uno de ellos lo consiguió? No es lo que crees que es, le dijo el hombre enmascarado. Es un farsante. Un fraude. Kushina giró la cabeza y escupió un pegote ensangrentado a sus pies. Entonces es mi fraude, imbécil. Ella le enseñó los dientes. Y él vendrá por mí. El hombre enmascarado inclinó la cabeza y se rió suavemente. Kushina tuvo la clara impresión de que estaba sonriendo detrás de la máscara. Por supuesto que lo hará, querida. Una mano marchita se alzó y le arrancó minuciosamente la fachada de la cara. Cuento con ello. Naruto nunca ha sido de los que dejan atrás a un aliado. Es débil. Suave. Incluso cuando finge ser algo que no es. Cuando se inclinó hacia adelante y trató de vislumbrar su identidad, retrocedieron hacia las sombras con una risita suave. No te preocupes. No te voy a matar. No serviría de nada, y ya has demostrado que no puedes ser controlado por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué capturarme? Chasqueó los dientes, con los ojos enrojecidos.
Sabes que no puedes abrazarme para siempre. ¿Qué vas a hacer? La risa, cuando llegó, la sorprendió. Algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Te voy a decir la verdad, unos dientes blancos como la nariz le sonrieron en la oscuridad cuando ella inclinó la cabeza confundida. La verdad os hará libres. La verdad te destruirá a ti, y a él, más de lo que yo podría esperar hacer. Estás mintiendo. Una espina de miedo le clavó en el corazón. Comillas, mentiras, la verdad te hará libre, repitió su captor. Compruébelo usted mismo. Kushina tuvo